Hace aproximadamente 3 meses tomé una decisión bastante arriesgada. Me apunté a un campeonato de Aeropress. Sin haber competido nunca en esto, sin saber lo que me esperaba y con una sola condición que me puse yo mismo desde el principio. No iba a ir a participar, iba a ir a ponerme a prueba. O al menos a intentarlo con todo lo que tengo. Y lo que pasó en estos 3 meses, lo que descubrí, lo que fallé y lo que casi consigo es lo que voy a contar hoy. Porque lo que pasó en el campeonato no me lo esperaba ni yo. Todo empezó con una pregunta que llevaba tiempo rondándome la cabeza. Llevo tiempo hablando de café de especialidades, de métodos, procesos, recetas, pero todo desde aquí, desde la comodidad de mi casa. Un día me pregunté, ¿y si me pongo a prueba de verdad? Pero no con otra prueba u otro experimento, sino en una competición, con jueces reales y con gente que se toma esto muy en serio. El problema es que no tenía ni idea de por dónde empezar. Así que decidí contactar con un buen amigo. Agarré la mochila y me puse rumbo a una visita. Llegamos. Él es Juanjo, el creador y fundador de Cosmo Café, una tostadora afincada en Valladolid que ha tostado varias veces el café para ediciones anteriores del campeonato de Aeropress. Y no solo eso, Juanjo también formó parte del equipo de organización del campeonato de Aeropress Castilla y León. Básicamente es alguien que ha visto ganar y perder a mucha gente desde dentro. Un verdadero profesional y veterano del sector. Yo pensaba que Juanjo me iba a hablar de moliendas, de ratios, de recetas ganadoras, de cómo impresionar a los jueces, pero lo primero que me dijo fue algo que jamás esperaba escuchar. Orden. Ese trabajo es esto, pues las castañas, lleva lo que es un trapito, ¿sabes? Claro. Se te cae algo, o tal, una valletita. Lo que se bobadas, esto hay que mojarlo, ¿no? Sí. Claro, cuando lo mojas, yo llevaba un vasito así y lo tengo aquí y hago así, pum, y aquí está. Vale. Bobadas así, pero que son vienen, bobadas, pero son... pero que claro. luego te hacen mucho más afectado. Claro. Me pareció una tontería. De hecho, durante semanas pensaba que estaba exagerando. Resulta que no, y 3 meses después entendería perfectamente por qué. En una competición de Aeropress no siempre gana el que mejor haga la receta, sino el que mejor se organiza en la mesa. Y de verdad que esto es clave. Verás, en una competición tienes un tiempo muy limitado, concretamente 5 minutos. Y cuando estás delante de jueces, público, cámaras y gente grabándote con toda la presión encima, cualquier segundo que pierdes buscando algo en la mesa, cualquier movimiento improvisado o caótico provocado por los nervios, se nota en los tiempos, en la extracción y sobre todo en la taza. El orden de cada objeto que colocas delante de ti no es un detalle. Es la diferencia entre un café controlado y un café al que le falta algo que no sabes explicar. Y esa es la gran importancia del orden, porque aquí no se te puede olvidar ningún paso, ni fallar en un solo punto de la receta. Pero la charla no se quedó ahí. Además de contarme todo eso, Juanjo me ofreció un plan de entrenamiento completo para la competición, que se dividía en 3 fases diferentes, algo que le agradezco profundamente. Lo primero que me propuso fue hacer mi receta habitual, pero con diferentes variaciones. Todo para comprobar hasta qué punto era versátil y qué cambios era capaz de soportar. Así que empecé a cambiar ratio, molienda, temperatura, todo. Lo curioso es que cuanto más cambiaba cosas, más me convencía de que mi receta funcionaba. Y eso parecía una buena noticia. La receta de mi día a día aguantaba prácticamente de todo, excepto una cosa. Yo sentía que el cuerpo tenía demasiado poco protagonismo, así que decidí subir la dosis de café para darle más presencia en taza. Bien, ya tenía probada una receta con múltiples variaciones y pequeños ajustes. Ahora llegaba la parte del entrenamiento que menos me gustaba, porque la segunda parte del plan consistía en que después de probar todas esas variaciones y quedarme con la mejor, tenía que comprobarla con otras 2 recetas completamente distintas para ver cómo se comportaba en contexto. Y eso era precisamente lo que no me gustaba. Ahora te pregunto a ti, ¿con qué criterio creas nuevas recetas en un método que casi siempre te devuelve una taza agradable? Esa era mi mayor pregunta. Así que, pensando detenidamente, decidí crear recetas más diluidas u otras más cargadas, pero que igualmente me gustaran, todo para compararlas con la receta que ya tenía. Después de varios días comparando recetas, empecé a notar algo que me inquietó bastante. Todas estaban buenas, algunas tenían más cuerpo, otras más acidez, otras más dulzor, pero ninguna decía nada.
ninguna tenía personalidad. Y fue ahí cuando entendí algo muy importante, y quiero que entiendas bien. No sé si era la intención de Juanjo cuando me propuso este entrenamiento, pero me hizo darme cuenta que si quería ganar o al menos pasar de ronda, no podía llevar una receta genérica. Vaya, no podía llevar una taza simplemente redonda. Tenía que llevar una taza que cuando los jueces la probaran, dijeran, esto es diferente, esto tiene algo. Eso es lo que tenía que ser mi taza. Después de varios días, muchas combinaciones fallidas y bastantes pruebas, creo que la tenía. Pero entonces llegó la tercera fase del entrenamiento, y la que yo pensaba que sería fácil, hasta que me di cuenta de que no. Simplemente tenía que encontrar un orden para trabajar. Parece sencillo, ¿verdad? Pues no, porque una cosa es preparar tranquilamente la receta en casa, y otra muy distinta es intentar organizar una mesa donde hay 2 bypasses a diferentes temperaturas, varias jarras y un montón de pasos que no se me pueden olvidar. En ese momento me di cuenta que no solo necesitaba una buena receta, necesitaba un sistema. Así que empecé por algo muy simple. Me apoyé en Aeromatic, una app que ya te he presentado varias veces en el canal. Básicamente te permite tener la receta siempre delante, y con ello me aseguro de que no se me escapa ningún paso. Pero bien, eso solo solucionaba una parte del problema. La verdadera pregunta era, ¿cómo organizo todo esto sin liarme yo mismo y sin ocupar media mesa? Después de varias pruebas, encontré una forma que me funcionaba bastante bien. Convertí la mesa en una especie de mapa. Cada objeto tenía una posición concreta, según el orden en el que lo iba a utilizar. Si lo primero que tenía que hacer era separar agua para uno de los bypasses, esa jarra ocupaba la posición número 1, lo más a la derecha posible. Y en cuanto completaba ese paso, la movía automáticamente al final de la mesa, para reencontrármela cuando llegara el momento del bypass final. Y así con todo, desde pesar y moler el café, hasta mojar el filtro o cambiar el café de una jarra a otra. Puede parecer una tontería y de putísimo friki, pero poco a poco dejé de pensar dónde estaban las cosas y empecé a centrarme únicamente en preparar el café. Esto me quitaba muchos nervios, porque me notaba seguro. En cierto modo los resultados no eran malos, de hecho me gustaba cómo estaba quedando la taza. Había ahí algo que ya empezaba a parecerse a lo que yo quería llevar al campeonato, pero todavía no podía cantar victoria porque esa receta tenía que funcionar con el café que me suministraran del campeonato. Y claro, yo estaba utilizando este café de sal en café, concretamente este Yagurundi, que como puedes ver no queda nada. Y claro, es un poco trampa porque este café está muy rico, pero ¿cómo funcionará mi receta con el café del campeonato? Justo cuando empezaba a entender la Aeropress, apareció alguien que me hizo replantearme casi todo lo que había aprendido hasta ese momento. Me apunté a un taller de Rufus, y si no sabes quién es Rufus, es uno de los campeones del mundo de Aeropress, que afortunadamente ahora reside en mi ciudad. Como alguien dijo alguna vez, me viene como anillo al dedo. Al principio pensaba que Rufus me iba a enseñar una receta. Spoiler, no me enseñó ninguna. Y precisamente ahí estaba la lección. Con él aprendí a ver el comportamiento del café dentro de la Aeropress de una forma completamente diferente. Cómo se forma la pastilla al presionar, cómo se estancan los finos, cómo generar la turbulencia adecuada, cómo entender lo que estaba pasando dentro del método. Pero sin duda, de todos los consejos que me llevé de ese taller, hubo uno que parecía el más simple y resultó ser el más importante. Cronometrarme siempre, cada vez que hiciera una Aeropress, porque cuando no te cronometras, los nervios vuelven. Y evidentemente la duda de si tu receta está dentro del tiempo o si vas demasiado justo. Claro, compréndelo, porque si se tuerce algo en la competición, a ver con qué tiempo lo solucionas. Y eso, querido amigo, es lo que había que evitar, que el tiempo jugara en mi contra. Y entonces llegó el momento que llevaba esperando 3 meses. Por fin podía recoger el café oficial. Estoy bastante nervioso, pero lo que sí es cierto es que tengo unas ganas tremendas de saber qué café nos han dado para esta competición. Lo que no sabía era que ese café iba a poner en duda gran parte de todo lo que había preparado hasta ese momento. Este es el café oficial del campeonato, el que iba a tener delante el día de la competición, el que tenía que conquistar a los jueces. Por fin lo tenía en mis manos. Y sinceramente, cuando llegué a casa no sabía por dónde empezar. ¿Debía usar mi receta? ¿Debía ponerla a prueba? ¿Debía empezar desde cero? Los nervios empezaban a aparecer. Así que respiré hondo. Y me hice una pregunta. ¿Qué me puede ofrecer este café? Vamos a descubrirlo. Para ello hice una pequeña cata brasileña. Lo que encontré me generó una sensación un poco rara. O sea, es un café rico,
pero difícil. En boca yo lo sentía como si el cuerpo, la acidez y las notas de cata estuvieran todas compactas. Es como cuando arrugas una bola de papel, todo junto, todo mezclado, sin que ninguna característica destacara de las demás. Y eso para mí podía haber jugado en contra, pero encontré una señal muy clara de lo que yo quería conseguir en taza. Era básicamente separar todo eso y que cada cosa tuviera su lugar, que la acidez brillara en boca, que el cuerpo no fuera ni muy diluido ni tampoco muy pesado, y que las notas de cata llegaran con claridad. Vale, esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Los primeros intentos con la receta que me había estado funcionando con todos los cafés fueron un desastre. Con los nervios tiraba el café, se me rompió una taza y liaba una brutal en cada intento. No me daba tiempo ni a probar el café. Y llegó un momento en que me di cuenta de que seguir así no tenía sentido. Así que paré. A una semana de la competición, paré un día entero, sin tocar la Aeropress, sin pensar en la receta, sin café de por medio, solo relax. Y esa decisión fue la mejor que tuve en todo el proceso. Cuando volví al día siguiente me notaba más tranquilo, pero con una presión diferente, porque todavía no tenía claro si mi receta iba a ser la misma de siempre o iba a arriesgar con algo nuevo. Así que la hice, la receta con la que había estado trabajando todo este tiempo. Y cuando la probé, me llevé una sorpresa que no quería llevarme. No hacía relucir el café. A ver, era una taza correcta. Buen cuerpo, buena acidez, buen sabor, pero todo compacto, todo junto. Esa bola de papel que yo precisamente quería deshacer. Esto era lo que yo no quiero llevar al campeonato. Yo quería llevar al campeonato una taza que los jueces sintieran que era mía, no una taza redonda que podía haber hecho cualquiera. Me quedaban 3 días y durante unos minutos me planteé hacer algo que llevaba 3 meses prometiéndome que no haría. Algo que sinceramente me daba bastante miedo, pero igualmente lo hice. Tomé la decisión más arriesgada de todo el proceso. Decidí buscar otra receta. A 3 días de competir, con el café oficial en la mesa, con los nervios que ya empezaban a aparecer, probé, fallé, probé de nuevo y en un momento que no esperaba, apareció algo que me dio una luz de esperanza. Una taza con mucha claridad, una acidez muy pronunciada y algo que hacía tiempo que estaba buscando. Una receta que se sentía que era mía, que no era la bola arrugada de papel. Pero todavía no me podía confiar. Quedaban 2 días y esa receta tenía que aguantar diferentes ratios, diferentes temperaturas y diferentes aguas para que yo me fiara de esa receta. Así que probé y seguí probando. Hasta que 20 horas antes de la competición sabía lo que iba a hacer. Repasé todo el equipo que me quería llevar, preparé la mezcla de aguas y la pasé a botellas de 5 litros, para que no me faltara en ninguna de las rondas. Y por primera vez en semanas intenté tranquilizarme. La verdad que la noche de antes no dormí especialmente bien. No solo por los nervios de la competición, ni porque estaba editando un vídeo, sino más bien por una pregunta que no me podía quitar de la cabeza. ¿Había hecho suficiente? 3 meses preparando algo que otros llevan años dominando, ¿era suficiente para plantarle cara? No lo sabía y esa sensación es de verdad muy incómoda. Llegó el día. Una de las cosas más sensatas cuando te vuelven a dar el café en la competición es revisarlo muy bien. Como aquí estábamos haciendo todo, ya puede ser que estuvieran muy quemados o que esos granos fueran Quakers. Es muy clave hacerlo antes de competir porque luego cuando estás enfrente de todo el mundo se te pueden pasar esos desperfectos en los granos de café y es lo que no queremos. Si te soy sincero, este campeonato me dejó algo mucho más importante que una receta perfecta. Me recordó algo que muchas veces olvidamos dentro del café de especialidad. Que siempre hay algo que aprender y que muchas veces las mejores lecciones llegan cuando sales de tu casa y compartes tiempo con otras personas. Como alguien me dijo alguna vez, las mejores experiencias casi siempre se disfrutan mejor cuando las compartes, sobre todo con gente que aprecia lo mismo que tú, con esa gente que da gusto estar, porque sinceramente de nada sirve ir por ahí con la mentalidad de que ya lo sabes todo. Si yo hubiera pensado así, probablemente no habría ido a visitar a Juanjo, no me habría apuntado al taller de Rufus y tampoco estaría haciendo este vídeo. Simplemente me habría presentado al campeonato y ya está. Y viendo todo lo que aprendí durante estos 3 meses, créeme que habría sido un enorme error. Así que dejemos un poco de lado el elitismo que hay dentro del café de especialidad y disfrutemos de lo que realmente importa dentro de él. Aprender, compartir y pasarlo bien.
Arrancamos en 3, 2, 1, ahora. Está complicado parece. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Tenemos visión? Bueno, a la cuenta de 3, ¿sí? 3, 2, 1. ¿Quién pasa de ronda? 2 a 1. Y por 2 a 1, el que pasa de ronda es ¡Carlos! Pasé la primera ronda. De 30 participantes, solo pasaban 10 y yo era uno de ellos. Ese momento es difícil de describir porque 3 meses antes no sabía ni cómo funcionaba una competición de Aeropress. Y ahora estaba entre los 10 mejores de la sala. Pero todavía no había terminado. Y lo que pasó en la siguiente ronda es lo que de verdad quiero contaros. ¿Vamos, Jonás? No, Rodri. Tiempo. Aplauso. La cuenta de 3, 2, 1. Eso. Bueno. La primera persona que clasifica al nacional, acá tenemos también, ¿eh? El que gana es Jonás. Me quedé a un puesto de ir a la competición nacional de Aeropress. A un puesto. Y sé exactamente por qué. Lo vi mientras lo estaba haciendo. En cámara se nota un poco. No removí correctamente el café con la espátula. Y cuando di la vuelta al Aeropress, no le di el giro de norte, sur, este y oeste, para estabilizar bien los finos y conseguir una buena pastilla. 2 detalles que había entrenado cientos de veces y que en el momento más importante del proceso los salté. No fue el café, no fue la receta, fui yo bajo esa presión en ese momento. Y eso es lo más difícil de aceptar, porque sabía que podía haberlo dado y no lo di. Pero hay algo que sé con certeza después de estos 3 meses. Entré al campeonato sin haber competido nunca en esto, sin referencias de lo que se siente cuando un juez juzga tu taza de café. Porque sí, he competido en muchas otras cosas y sigo compitiendo, pero me he llevado la sorpresa de que en este campeonato no te juzgan por una técnica, te juzgan por una experiencia. Y de ahí salí entendiendo algo que no aprendes en casa, que el café de especialidad en competición no es lo mismo que hacer café de especialidad en casa, totalmente despreocupado. Aquí tienes que preparar una experiencia, de nada te sirve decirle al juez que tu ratio es 1.13. Ya puedes hacer un ratio 1.50 que si el juez no le gusta tu taza, no pasas. Es otra disciplina, es como otro nivel. Básicamente otra forma de entender lo que sabes y lo que te falta por aprender. Y yo creo que lo que me falta he podido aprenderlo un poco. Pero lo mejor, aparte de eso, es que he podido compartir con gente que le gusta lo mismo que a mí, que nos lo hemos pasado bien, que hemos disfrutado de la experiencia y que no todo en la vida es ganar. Y yo creo que esto es mejor que ganar un trofeo. ¿Gané la nacional? No. ¿Me quedé a un puesto? Sí. ¿Volvería a hacerlo? Pues por supuesto, y con todo lo que sé ahora. El año que viene no lo dudes que volveré, pero con la mesa totalmente ordenada, con la receta que ya estoy preparando y con los finos donde tienen que estar. Si quieres ver eso, ya sabes lo que toca. Pero mientras llega ese momento, te dejo por aquí este otro vídeo donde llevo café de especialidad a una cafetería de especialidad. Menuda putada me hacen ahí. Nos vemos en la próxima taza, compi.